Dios le bendiga, una bendición saludarle. Felicidades, amado hermano, hermana, por estar en este proceso. Ya está en el nivel número 2. Y pues hoy vamos a ver la historia de Dios de principio a fin. Y pues lo primero que vemos es que en Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios creó a Adán y Eva, las primeras personas. Dios las puso en un jardín, Dios les dio una palabra que no fueran a comer del fruto del árbol del bien y del mal, pero ellos desobedecieron y entonces entraron dos cosas en el mundo: el pecado, y por el pecado la muerte, y eso pasó a todo ser humano. Y entonces viene Dios y Dios crea un plan, quiere crear una gran nación, quiere crear un pueblo que le adore, que le exalte, que le glorifique, así como Adán y Eva. Pero ellos fallaron en el blanco, y entonces viene Dios y escoge a Abraham. Dios llama a Abraham, le promete tierra, bendición y descendencia. Y es interesante, en Génesis capítulo 12 vemos la historia de Abraham, y viene Dios, hace un pacto con Abraham que era la señal que era la señal de que Dios iba a estar con Abraham, y que Dios iba a cumplir su propósito en Abraham. Pero es interesante porque Dios le promete tierra, descendencia, bendición. Abraham no lo ve, no ve esas tres promesas. Entonces pasan a su hijo Isaac esas tres promesas: tierra, descendencia, bendición, que vimos en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Pasan a su hijo Isaac. Isaac no ve esas tres, solo ve bendición. Entonces pasan a su hijo Jacob. Es interesante porque a Jacob se le cambia de nombre: de Jacob, que significa usurpador, engañador, se le cambia de nombre a Israel. Israel significa el que pelea con Dios, porque Jacob peleó contra el ángel y le dice al ángel: no te dejo hasta que no me bendigas, y el ángel le bendijo. Pero Jacob tiene 12 hijos. Tiene 12 hijos, esos 12 hijos llegan a ser las 12 tribus de Israel. Y continúa la historia porque vienen los 11 de los 12 hijos de Jacob. El onceavo se llama José. José lo odiaban sus hermanos porque José había tenido dos sueños, y el sueño había sido que sus hermanos y sus papás se iban a inclinar ante él. Entonces lo intentan matar, pero no lo matan, sino que lo venden a unos ismaelitas. Esos ismaelitas lo llevan a Egipto y llega a ser segundo de Faraón. Y entonces José llega a ser segundo de Faraón, y se vuelven y llegan a ser los israelitas 603,550 israelitas mayores de 12 años. No contaban niños, mujeres ni ancianos. 2 millones de israelitas, pero están esclavos en Egipto. Muere José, y entonces están de esclavos en Egipto, y Dios levanta a Moisés, llama a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Pero viene Moisés y muere antes de entrar a la tierra prometida. Dios levanta a Josué. Josué viene y conquista 31 reyes en la tierra prometida, y él conquista la tierra prometida, y le da la posesión a cada tribu. Ya tienen lo que Dios le prometió a Abraham: tierra, ya tienen tierra; descendencia, ya son una nación; bendición, ya tienen bendición. Después del tiempo de Josué viene el tiempo de los jueces. 15 años después de la muerte de Josué lideran los jueces. 325 años lideran los jueces, 15 jueces. Pero hay un ciclo malo en ese tiempo.
Después del tiempo de los jueces, el último juez, Samuel, unge al primer rey de Israel, Saúl. Samuel también unge al segundo rey de Israel, David. Pero David va a morir y Dios le dice a David que unja a su hijo Salomón como el próximo rey. Salomón muere, se divide el reino del norte, el reino del sur. Se divide el reino, divide Israel. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Al reino del norte se le llamó Israel, al reino del sur se le llamó Judá. En ese tiempo, en el tiempo de los reyes, aparecieron los profetas. Dios les había dicho a los profetas, Dios les había dicho a los profetas que le dijeran al pueblo de Israel que no se fueran tras dioses ajenos, porque si no Dios iba a levantar una nación que los iba a conquistar, los iba a destruir y los iba a llevar cautivos. Ese fue el rol de los profetas. El reino del norte, Israel, no hizo caso y los asirios los conquistaron y se los llevaron cautivos y los destruyeron. 100 años después, un siglo después, el reino del sur tampoco hizo caso. Y vinieron los babilonios y los llevaron cautivos y destruyeron Judá. Los llevaron cautivos a Babilonia. Pero es interesante, porque después vienen los medopersas, conquistan a Babilonia, después los griegos conquistan a los medopersas y después los romanos conquistan a los griegos. En este tiempo, en este tiempo es que nace Jesucristo. Pero el último profeta, Malaquías, ahí, capítulo 3 y capítulo 4, decía de que se iba a levantar se iba a levantar alguien que iba a preparar el camino del Mesías. Eso es Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a predicar la buena noticia, el evangelio, y dice, va a venir alguien que es más poderoso que yo, el Hijo de Dios, el Mesías. Viene Jesucristo a la tierra. Viene Jesucristo a la tierra y entonces por medio y a través de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, todo ser humano puede reconciliarse para con Dios. Lo que sucedió allá en el Edén, Adán y Eva desobedecieron el pecado y el mundo, el pecado y la muerte entró en el mundo. Por medio y a través de Jesucristo, nosotros podemos tener buena relación para con Dios. Viene Jesucristo y capacita a 12 apóstoles que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Capacita a esos 12 discípulos. A los 30 años Jesucristo inició su ministerio. 3 años capacitó a los apóstoles, a los discípulos. Y después Jesucristo, Hechos capítulo 1, Jesucristo regresa al Padre y empodera a los apóstoles por medio a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, predica, 3,000 se convierten en la primera predicación, en la segunda predicación 5,000 se convierten, ya el evangelio se esparce, 8,000 personas. Pero el evangelio solo había llegado a los judíos israelitas. Y viene Dios y en Hechos capítulo 9 llama al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lleva este evangelio, esta buena noticia, la palabra de Dios a todo el mundo conocido. Y el mensaje era que Dios iba a reconciliar al mundo a través de Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, la gran historia, un solo personaje, Jesucristo.
un solo tema: la redención, la salvación, el propósito. Dios enviando a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo del pecado. Esa es la gran historia que hay de Génesis a Apocalipsis. Dios le bendiga, amado hermano. Bendiciones.